El rock, vamos a la economía de altísimo nivel. Hay que analizar, hay que escuchar a los que saben respecto de que, bueno, qué puede pasar con esta banda cambiaria que se inauguró el lunes pasado, ¿no? De un dólar que tiene un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.400 pesos, si va a intervenir o no va a intervenir el Banco Central, el presidente Milei diciendo que quiere que el dólar vaya al piso de la banda, incluso por abajo, 1.000 pesos o incluso menos, pero los exportadores están en alerta porque dicen con este dólar en realidad es como lo que pasaba antes, está atrasado el tipo de cambio, ¿no? Bueno, para analizar estos y muchos temas más tenemos la suerte de tener en línea a Ricardo Delgado, que es economista, presidente de Analítica. Ricardo, acá estamos con Carlos Méndez, yo soy Daniel Fernández Canedo. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Daniel, Carlos, ¿cómo andan? Buen día, Ricardo. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, gracias. Bueno, ¿por dónde hay que empezar a analizar esto de la nueva banda cambiaria, que es una respuesta a que el Banco Central no podía ganar reservas, y se hablaba de que había un atraso cambiario, y ahora, bueno, el gobierno, con la plata del Fondo Monetario Internacional, empieza una nueva etapa? Bueno, te diría, Daniel, que tuvimos los 3 primeros días de esta semana corta que pasó, que han sido realmente, digamos, positivos para el gobierno. Digamos, hubo un cambio de régimen cambiario importante, sustancial, pasar de un dólar cuasi fijo como el que teníamos hasta el viernes anterior, no ayer, a un sistema de flotación entre bandas. Es un cambio sustancial, ¿no? En la política sobre qué hacer con el dólar, y me parece que bueno, que como decía, estos 3 primeros días han sido positivos. Yo tengo algunas digamos visiones al respecto. Yo creo que fundamentalmente lo que pasó y que de alguna manera no hizo posible un escenario de salto cambiario más fuerte, más drástico, una devaluación más significativa, es que bueno, el gobierno logró que el fondo ponga 12.000 millones de dólares el día martes, ¿no? Eso es un argumento fuerte, ¿no? 12.000 millones de dólares le tapa la boca a cualquiera que quiera hablar de dólares, ¿no? Exactamente, es una muralla verde en las reservas del Banco Central. De la noche a la mañana las reservas netas se volvieron positivas, vino el Banco Mundial, puso 1.500 millones de dólares más, están las perspectivas de un repo de bancos internacionales. En fin, digo, hay un panorama de oferta muy significativo que hace que cualquier intento de atacar al Banco Central se vea limitado. Por supuesto, la cuestión estructural es el superávit fiscal, que permitió secar de pesos al mercado. Hay pocos pesos en circulación y empiezan a aparecer algunos fenómenos que no son nuevos en la economía argentina, pero que se habían licuado en los últimos meses, como el famoso carry. Hoy las tasas en dólares han quedado muy altas, alientan a colocarse en pesos y usar esas tasas en dólares justamente para poder digamos tener una rentabilidad significativa. Y de hecho lo que estamos viendo es, por ejemplo, que no aparece la demanda de los importadores en el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque justamente prefieren colocarse en pesos, postergar algunos pagos. Varios sectores ya habían adelantado importaciones durante todo el mes de marzo, que fue un mes complejo claramente para el Banco Central, y eso permite que en estas primeras jornadas el dólar se desplome. Y yo no descarto, la verdad, que la semana próxima, viendo los camiones en los puertos de Rosario y zonas aledañas, la fila de camiones de soja, bueno, el dólar no se acerque a esta predicción del presidente Milei a los 1.000 pesos, ¿no? Ahora, Ricardo, una consulta, el dólar bajo, el dólar a 1.000, que es como muy atractivo porque, bueno, uno puede atesorar, uno puede viajar, ¿no es riesgoso en el mediano plazo como tantas veces ha pasado en la Argentina?
Mirá, Carlos, un poco lo que decía Daniel en la introducción, ¿no? Claro. Esto no resuelve ninguna de las discusiones de fondo que tenía el sector productivo, los exportadores, los economistas profesionales tuvimos durante todo este último año, por lo menos, ¿no? Del famoso retraso cambiario. La verdad que hay algún dato, todavía no tenemos confirmación, pero cuando uno habla con los bancos, clientes y demás, lo que se llama la formación de activos externos, Sí, eso. la dolarización de las personas humanas, de todos nosotros, en los 3 primeros días sumó más de 600 millones de dólares, que no salieron de las reservas, todavía no salen de las reservas, porque los bancos tienen muchos dólares. Su posición, lo que se llama la posición general de cambios de los bancos está muy sólida, tienen muchos dólares, que de alguna manera también los bancos se habían cubierto justamente para evitar que no tengan dólares ante un escenario de salida del cepo, y hoy están, digamos, vendiendo a un ritmo muy significativo, 600 millones de dólares, un poco más, en 3 días, es un número importante y que hay que cuidar. Yo creo que lo que hay que pensar hacia adelante es, bueno, ¿cómo hacemos para que con las reservas que tenemos, que son reservas obviamente prestadas, productos de un préstamo de organismos o de bancos, en un caso no se licúe rápido, ¿no? Yo creo que hay capacidad para poder administrar la política cambiaria futura de una manera que haga que, digamos, no se pierdan tantos dólares en un tiempo tan corto. Estamos escuchando a Ricardo Delgado, es economista, es presidente de Analítica. Ricardo, es claro lo que vos planteabas respecto de que hoy hay esto que se llama el carry trade, donde se pasan las inversiones de dólares a pesos, para especulando o tratando de que con la tasa de interés se gane más en términos de dólar. Ahora, al hacerlo con un dólar cercano a los 1.000 pesos, ¿no es mucho el riesgo de que en algún momento aparezca un salto y te deje descolocado en la renta del carry? Digo esto más allá de que, como vos bien decís, el gobierno hoy tiene una cantidad de dólares como para cerrarle la boca a cualquiera, y cualquiera que le vaya a enfrentar comprar dólares lo puede llenar de dólares, ¿no? Sí, yo te diría que estas son, las operaciones de carry son operaciones de muy corto plazo, digamos. Y de hecho, vos fijate que las licitaciones, la última licitación de la semana pasada del Tesoro, se ofrecieron instrumentos que llegan al mes de junio, ¿no? O sea, con tasas interesantes en dólares, ¿no? Digamos, con un dólar ya no solo fijo, porque esto arrancó en 1.250 y terminó en 1.160, y las perspectivas es que puedan seguir bajando. Es un escenario posible, digamos, no lo puedo afirmar, por supuesto, pero es posible que pueda acercarse a 1.000. Bueno, ahí ya tenés una ganancia significativa de capital, pero además a eso le sumás 3.7, 3.8% al mes de tasa de interés, y bueno, son colocaciones que en el mundo no existen en la práctica. Obviamente son cortas, después de julio el escenario puede ser otro, sin duda. Aparecen también, por eso también el punto de la decisión del presidente de ratificar que se elimina la suspensión o la rebaja de las retenciones. Todo tiene que ver con que vendeme todos los dólares que se puedan ahora, llename de dólares en la caja del Banco Central y quédate en carry. Y eso obviamente va a desplomar el tipo de cambio en el corto plazo. Ahora, cuando vos veías un exportador que con el dólar blend hace una semana recibía un dólar de 1.130 pesos, hoy con la banda cambiaria el exportador recibe más o menos lo mismo, 1.130 pesos, sí. ¿No? Eso exactamente. Y digo, desde el punto de vista de resolución del problema cambiario, pareciera que no está. No, claramente ahí hay un problema, y por eso digo, acá el gobierno logró estos 3 días de un salto significativo, un cambio muy profundo de régimen cambiario sin sobresaltos, lo cual es absolutamente bueno y te diría novedoso para la historia argentina, pero me parece que la película continúa. Sí. Las escenas que podemos ver, yo te diría, a partir de mitad de año pueden ser complejas en tanto y en cuanto el gobierno se vuelve a enamorar del instrumento del retraso cambiario como política para bajar la inflación, para hacer que todos creamos que somos más ricos en dólares, claro, exactamente, más dólares, digo, y que bueno, digamos, pero esto no es, te diría, patrimonio solamente de este gobierno, ¿no? No, claro.
Desde el primer gobierno de Cristina Kirchner, todos los gobiernos se enamoraron del dólar barato. Básicamente, ¿por qué? Porque la sensación térmica de tener más dólares en la cuenta o de poder transferir algún excedente de pesos en el home banking es interesante, ¿no? Y poder viajar al exterior, por supuesto. Ahora, vamos, Florianópolis. Sí, escúchame. Ahora, Chile. una cuestión. Porque un defensor de este modelo, de esta decisión, decía ayer, bueno, durante mucho tiempo sabíamos que las cosas iban a terminar mal cuando teníamos un dólar fijo y una inflación en alza. Ahora tenemos dos presupuestos al revés. Tenemos un dólar que flota y una inflación a la baja. Lo presenta un hombre que respalda esto. Es cierto que lo de la inflación a la baja justamente no es la característica de este momento, pero ¿eso te parece más sólido? Bueno, a ver, siempre es mejor, y en este contexto internacional, yo te sumo el mundo, claro, complejo, o sea, convivir con dólar fijo en el mundo que plantea Trump, y definitivamente era un suicidio total, digamos. Claro. Sabemos cómo terminó la convertibilidad, claro, que se comía todos los shocks externos. Bueno, digo, tener flexibilidad cambiaria siempre es bueno, en ese sentido. Ahora, dicho esto, también es cierto que la inflación en los últimos meses ha acelerado. Claro. Yo te diría, y ahora contraintuitivamente, que me parece que si se sigue consolidando esta presión hacia la baja del dólar, supongamos que no llega a 1.000, pero que está por ahí, bueno, va a haber que revisar los números de inflación de abril, seguramente. Yo creo que abril no va a dar 5, ya creo que no da 5 ni de casualidad, como se decía en algún momento, y creo que va a estar más cerca de 4, algo más del 3.7 que tuviste en marzo. Y si eso sigue, en mayo probablemente vuelvas a una inflación que empiece con 3. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno va a tener un éxito inflacionario de corto plazo con esta decisión de poner al tipo de cambio en el piso de la banda. Ricardo Delgado es economista, es presidente de Analítica, tuvo la amabilidad de estar aquí con nosotros en Economía 21. Gracias, Ricardo, abrazo y felices Pascuas, Felicidades. Chau.